Muy bien, hoy voy a tener el privilegio de compartirles la palabra del Señor, así es de que me siento muy honrado y quiero pedirle que usted prepare su corazón, amén. Dele fuertes aplausos al Señor. Prepare su corazón porque estoy seguro que Dios quiere hablar a su vida. Quiero pedirle que me acompañe al primer libro de los Reyes, capítulo 17, y vamos a iniciar la lectura en el versículo 8. La palabra del Señor acá nos habla sobre la viuda de Sarepta. Es posible que usted haya escuchado en alguna ocasión hablar de la viuda de Sarepta, pero hoy vamos a extraer algunas lecciones importantes sobre este pasaje y sobre la historia de la viuda de Sarepta. Muy bien. Dice la palabra del Señor: vino luego a él, está hablando del profeta Elías, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, el versículo 9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Quiero que usted vea el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Continuamos en el 11 y dice: y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y fíjese lo que dice, y nos dejemos morir. Qué terrible la situación de esta viuda, ¿no? Y dice el versículo 13: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. El 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Continuamos en el 15, que dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, que dice, por muchos días. El versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y terminamos la lectura en el 17, que dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Muy bien. Padre, agradecemos por este tiempo de meditación en tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida y que este día podamos salir transformados por tu palabra de este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, tome su lugar, por favor, y quiero pedir toda su atención acá durante los próximos minutos. Esta historia de la viuda de Sarepta nos permite varias lecciones para poder guardarlas en nuestro corazón, y yo quiero invitarle a que usted esté muy atento a ellas. Sarepta era un lugar fuera de Israel y era el lugar donde esta viuda vivía. Este lugar llamado Sarepta era también la tierra natal de Jezabel. Yo no sé si usted ha escuchado hablar en alguna ocasión de Jezabel, pero Jezabel fue aquella mujer que se casó con el rey Acab, y esta unión entre el rey Acab y Jezabel, que no fue del agrado de Dios, provocó obviamente una gran sequía en todo Israel y sus alrededores. Así es de que en aquella tierra había hambre, había sequía, estaban pasando un momento de suma dificultad.
Y en ese contexto es que se da esta historia de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta no era la única que estaba pasando hambre, había muchísima gente que estaba en las mismas circunstancias. Pero es acá donde vemos que Dios envía al profeta Elías. No tengo el tiempo, porque no es el tema de hoy, para detallar el recorrido que traía Elías y hacia dónde iba, pero que el Señor nos permita en una próxima oportunidad compartir sobre esos aspectos. Pero le comento esto porque obviamente Sarepta solamente representa una de las estaciones del profeta Elías a donde Dios lo envía. Y entonces viene Dios, se encuentra con Elías y le dice: tienes que ir a Sarepta. Y el propósito para ir a Sarepta es que allí, dice Dios a Elías, he preparado yo una viuda. Yo ya hablé con una viuda, he preparado una viuda para que esta viuda te sustente. Ahora, el problema es que cuando el profeta llega buscando sustento, resulta que aquella mujer no tenía ni siquiera el sustento propio ni de su familia. Entonces la pregunta es: ¿cómo iba a ser posible que la viuda tuviera sustento para el profeta si no le alcanzaba ni para ella y su hijo? Y entonces es acá donde nosotros tenemos que empezar a analizar un poco el pasaje y de alguna forma escudriñar las escrituras para entender qué es lo que está ocurriendo con la viuda de Sarepta y qué es lo que está ocurriendo con el profeta Elías y cuál es el propósito de Dios para ambos. Y yo quiero entonces presentarle la primera lección que encontramos. La primera lección que encontramos acá es que Dios conoce tu necesidad. Dios conoce ¿qué cosa? Tu necesidad. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha, porque a veces le pedimos y resulta que no hay respuesta y pareciera que las cosas que nos vienen son contrarias a lo que esperamos. Usted pide una cosa y le viene algo diferente. Usted está pidiendo por algo y la respuesta pareciera alejarlo cada vez más de lo que usted pidió. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vemos que la experiencia de la viuda es justamente esa. La viuda tiene una necesidad, está pasando hambruna, está en una escasez terrible, está en una extrema pobreza aquella viuda, al punto que está recogiendo 2 leños, dice la palabra, para hacerse su última comida, ella y su hijo. Y la palabra dice que ella, después de esto, dijo: nos dejemos morir. O sea que ella pensaba que esta iba a ser su última comida y después se dejarían morir, porque la pobreza era realmente extrema. Era una condición demasiado precaria la de la viuda. Y el problema es de que ella tiene una necesidad. Hay escasez, hay pobreza y hay hambre. Y en lugar de que Dios le traiga sustento a la viuda, lo que le manda es alguien a quien sustentar. No sé si me estoy explicando. O sea, la viuda esperaría el sustento de parte de Dios, pero Dios le manda a un tipo para que lo sustente cuando ella no tenía ni siquiera para su propio hijo. Yo no sé si alguien se identifica con la viuda cuando está esperando una respuesta de Dios y lo que Dios le envía pareciera ser contrario a lo que usted estaba esperando. Y usted dice: esto no era lo que esperaba, esto no fue lo que yo pedí. Es más, pareciera que en lugar de solucionarse el problema, me estás enviando otro problema. Ahora ya no solo tengo una cosa, ahora tengo algo más que atender. Entonces la viuda no solamente tenía que solucionar el alimento para su casa, ahora tenía que alimentar a un completo desconocido que le estaba pidiendo que lo alimentara y que lo sustentara. Ahora el asunto es que aunque parezca contraria la respuesta de Dios, Dios conoce tu necesidad. Dios conocía la necesidad de la viuda, aunque también conocía la necesidad del profeta. Porque cuando el profeta llega y ve la necesidad de aquella viuda, el profeta está convencido que Dios lo envió para aquel lugar. Y le dice: haz como has dicho, pero me vas a hacer a mí primero. Y la viuda pudo haber dicho: qué de asombrero este desconocido. No tengo ni para mí ni para mi hijo, y encima ni lo conozco, y quiere todavía que lo sustente. Pero las palabras del profeta son muy importantes acá en este pasaje, y quiero que usted esté atento a lo que dice el profeta.
ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, porque así ha dicho el Señor. Y le da una palabra, le da una promesa de abundancia a aquella mujer y una promesa de provisión divina. Y le dice, es que la harina no va a menguar ni el aceite va a escasear. Es decir, aquí va a haber abundancia si tú vas y haces lo que te estoy diciendo. Y entonces, cuando la mujer va y hace lo que el profeta le dice, ocurre el milagro. Un poquito más adelante en el sermón me detengo en este punto, pero quiero que usted note lo que quiero exponerle en base a la palabra. ¿Era el profeta el que necesitaba que la viuda lo sustentara? ¿O era la viuda la que necesitaba la palabra del profeta? Quiero que usted esté atento, por favor. ¿Era el profeta el que necesitaba el sustento de la viuda? ¿O era la viuda la que necesitaba la palabra del profeta? Porque como Dios manda al profeta a un lugar que Dios mismo sabe que no hay para él. No sé si me estoy dando a entender. Si Dios manda al profeta a un lugar para que ahí lo sustenten, cualquiera pudo haber pensado que en ese lugar iba a haber abundancia. El mismo profeta pudo haber dicho, me dijiste Dios que aquí va a haber abundancia y no hay nada, que aquí va a haber sustento para mí pero hay pobreza, no tienen ni para ellos. ¿Qué hago en este lugar? No escuché bien, me equivoqué al venir acá, era otro lugar, era otra viuda. ¿A dónde tenía que ir? Y es que a veces hay cosas, amados hermanos, que nosotros no comprendemos de cómo Dios está operando. Tú llegas a un lugar y dices, aquí no está lo que Dios me dijo. Entras a un lugar por donde Dios te dijo y dices, este ha de ser el lugar equivocado porque no veo por ningún lado lo que Dios prometió. Dios habló, Dios me dijo, pero no veo nada de lo que Dios estuvo hablando a mi vida. Estaré en el lugar equivocado. Y muchas personas piensan o que se equivocaron o que Dios los mandó al lugar equivocado. Pero yo quiero decirte esta mañana que Dios no se equivoca. ¿Qué fue lo que dije? Que Dios no se equivoca. Si Dios te habló es porque esa es la ruta por donde debes caminar. Y entonces no vemos que Dios estuviera intentando sustentar al profeta a través de una viuda pobre. Es que Dios lo manda porque Dios conoce la necesidad de la viuda. No era el profeta el que necesitaba el sustento de la viuda, porque la viuda no tenía sustento. Era la viuda la que necesitaba la palabra que Dios había enviado a través del profeta. Y entonces muchas veces Dios te mueve y Dios te envía y Dios te pone porque alguien necesita de ti. Alguien necesita lo que tú llevas, alguien necesita lo que tú portas dentro, alguien necesita lo que Dios puso dentro de ti. No todo en la vida es para ti. Pensé que alguien iba a decir amén a eso. No todo en la vida es para ti. Es que muchas veces Dios te utiliza a ti para bendecir a otro. Tú tienes que saber que Dios te bendice y Dios te va a dar la provisión. Aunque haya escasez, aunque haya hambruna, aunque haya limitaciones, Dios te va a proveer. Y no hablo solamente de alimento físico, Dios te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Alguien que diga amén a eso. Pero muchas veces Dios te va a poner para que tú seas quien provea a otro. Porque muchas veces no eres tú quien necesita de alguien, es que alguien necesita de ti, por lo que Dios puso dentro de ti. Tienes que estar consciente qué es lo que portas, qué es lo que Dios puso dentro de ti, que es útil para bendecir a alguien más. La viuda no tenía recursos para el sustento del profeta. Dios pudo haber enviado al profeta a otro lado donde hubiera abundancia, donde hubiera riqueza, donde hubiera efectivamente el sustento que necesitaba. Pero ¿por qué lo envía con la viuda? Porque Dios conoce la necesidad de la viuda y sabe que esta palabra va a ser importante para la viuda. Por eso es que nosotros no debemos perder de vista que muchas veces no somos nosotros los que necesitamos de alguien más necesita de nosotros. Pero si tú no estás consciente de eso y no estás abierto a bendecir a los demás, ¿cómo entonces vendrá lo tuyo? Dios conoce tu necesidad y quiero decirte que esa necesidad no quedará sin respuesta. Y muchas veces tú ves a los hermanos a la par, ves quienes te rodean, ves incluso a tus líderes y dices, pero es que no saben lo que estoy pasando,
Es que no se dan cuenta de mi necesidad. Es que yo esperaba un apoyo de la iglesia. Es que yo esperaba un apoyo de los hermanos, de la célula, de mis líderes, y pareciera que no llega. Y estás pendiente de eso, pero quiero decirte que aunque la gente alrededor tuyo no conozca tu necesidad, Dios sí conoce tu necesidad. El profeta no conocía la necesidad de la viuda, pero Dios sí la conocía, y envía al profeta para darle una palabra certera. Y esto es lo segundo que yo quiero dejar en tu corazón. Lo primero es que Dios conoce tu necesidad, y lo segundo es que Dios tiene una palabra que te va a sustentar. Dios tiene una palabra que te va a sustentar. Es que Dios no le envió a la viuda a través del profeta unas cuantas libras de harina, unos cuantos litros de aceite, en los cuales la viuda pudo haber dicho: gracias, porque esta era la respuesta a mi necesidad. ¿Sabes qué llevó el profeta de parte de Dios a la viuda? Llevó una palabra. ¿Qué cosa llevó el profeta? Una palabra. No llevó harina, no llevó aceite, no llevó pan, no llevó más leña, porque la viuda recogía 2 leñitos, dice la palabra. 2 leños recogía para su última comida. El profeta no vino con las bolsas llenas de monedas y diciéndole a la viuda: aquí está lo que esperabas, aquí está tu petición, aquí está tu respuesta. El profeta lo que lleva es una palabra. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? Que en nuestra humanidad no hemos comprendido que lo que nos sustenta es una palabra. Tú estabas esperando algo material, algo físico. Tú estabas esperando algo que tus ojos pudieran ver, algo palpable, algo material, y decir: esta era la respuesta que yo esperaba de parte de Dios. Y quizás esa respuesta nunca va a llegar. Lo que sí va a llegar a tu vida es una palabra. Es una palabra. Y esa palabra será tu sustento por muchos días. La palabra del profeta a la viuda fue el sustento para ella y para su casa, dice la Biblia, durante muchos días. Durante muchos días. Y cuando tú solo esperas una respuesta palpable, estás limitándote a que Dios pueda manifestar su gloria sobre ti. Porque lo que Dios tiene no es unas cuantas libras de harina y de aceite que de acá a poco tiempo se te van a agotar. Es que lo que Él tiene es una palabra que te sustentará por muchos días. La palabra es la que te sustenta. La palabra es la que te sostiene. Por eso es de que tú siempre debes venir a la casa del Señor expectante. ¿Cómo debes venir? Expectante. Te invito a no venir por rutina. Te invito a no venir por obligación. Te invito a no venir porque qué mal si hoy no vamos después de 3-4 semanas que no vamos. Qué mal estar 1 mes, 2 meses sin ir a la iglesia. No vengas por eso. Ven primero a adorar al Señor, porque eso es importante. Búscalo, busca su rostro. Pero ven siempre expectante de lo que Dios va a hablar a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene una palabra que te va a sustentar. ¿Por cuántos días? Por muchos días. Te sustentará en la adversidad, te sustentará en la escasez, te sustentará en momentos complicados, te sustentará cuando no hay salida, te sustentará cuando haya peligro, te sustentará cuando tú pienses que ya no se puede más. Esa palabra va a ser tu sustento por muchos días en tu vida. Y esa palabra sustentará tu fe, sustentará tu confianza, sustentará tu esperanza, tus convicciones. Una palabra será tu alimento por muchos días. No esperes una respuesta material, una respuesta palpable. Ven expectante de la palabra que Dios te va a entregar, porque ese es tu sustento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es tu sustento. Por eso es de que hay muchas personas que vienen a la casa del Señor, vienen a la iglesia y de pronto salen y dicen: nada pasó. Y de pronto dicen: bueno, un servicio más. No, no fue un servicio más. Es que hubo una palabra que tú no tomaste, pero era una palabra para ti y era tu sustento por mucho tiempo.
Tienes que abrazar la palabra, tienes que tomar la palabra, tienes que apropiarte de lo que Dios está hablando. Porque tú no sabes en qué momento Dios pone acá a un hombre, a una mujer, que lo que trae es una palabra para que te sustente. Quizá no lo sabes. Tú no sabes en qué momento Dios pone a alguien en tu camino que es tu profeta Elías en la adversidad, que lo único que tiene es una palabra, pero esa palabra es suficiente, más suficiente que la harina, más suficiente que el aceite, porque la palabra es la que produce la harina y el aceite. ¿Cómo se multiplica la harina? ¿Cómo se multiplica el aceite? ¿Acaso no se iban a morir esta familia, todos? ¿Y cómo se multiplica? ¿Cómo hay abundancia? Por una palabra. Yo quiero una vez más motivarte a que siempre que vengas a la casa del Señor, ven expectante de la palabra que Dios te va a entregar, porque esa palabra es tu sustento. Tienes que estar atento a esa palabra que Dios te está mandando. Esa palabra es la que va a levantarte a ti y a tu familia de una condición precaria a una condición gloriosa que el Señor tiene para ti. Es que muchos hermanos alrededor tuyo no conocen cómo tú vienes, no saben cuál es tu necesidad, y quizás solamente tú y tu familia conocen cuál es la circunstancia que están viviendo. Pero Él no solo conoce tu necesidad, sino además te envía una palabra que es la que te va a sustentar por mucho tiempo. Esa palabra es la que te va a levantar y te va a hacer vivir días gloriosos, que te va a levantar de la condición en la que actualmente estás para hacerte poner en el propósito de Dios. Hay una palabra que te levanta aunque vengas de un entorno distinto. ¿Sabes por qué? Porque decía que Sarepta es un lugar un poquito complejo, porque era también la tierra natal de Jezabel. Jezabel es símbolo de manipulación. Y tú de pronto puedes decir: ¿cómo Dios me puede bendecir si yo soy de Sarepta? No sé si me explico en el sentido figurado. ¿Cómo Dios me puede bendecir? ¿Cómo va a atender mi petición si yo soy de Sarepta? Yo vengo de un entorno difícil, yo vengo de un entorno de pecado, yo vengo de un entorno hostil, quizá incluso de brujería, de hechicería. Vengo de un entorno de pecado donde cada uno tiene libertinaje, no libertad. Y tú puedes decir: ¿cómo Dios me puede bendecir? ¿Cómo Dios puede escuchar mi oración? Si de dónde vengo, de qué ha hecho mi familia, cuáles han sido nuestras prácticas, nuestras costumbres. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor que aunque estés en Sarepta, Dios va a escuchar tu petición y aún así tiene una palabra para ti. Porque no importa el entorno en el que estás, Dios va a escuchar tu petición. Dios conoce tu necesidad y quiere sacarte de donde estás, y lo que te envía es una palabra. Pero déjame pasar a una lección más. Quiero que tú veas a la luz de la palabra, según el pasaje que leímos, que el milagro ocurre cuando hay obediencia. ¿Qué es lo que hay antes del milagro? Una vez más, iglesia, ¿qué es lo que hay antes del milagro? Obediencia. Porque entonces el profeta Elías le dice a la viuda: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. La viuda tenía mucha necesidad. Pudo haber ignorado la petición del profeta, pero cuando el profeta le dice: no tengas temor, no tengas temor. Codea al vecino, por favor, y dígale: no tengas temor. Y le dijo: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y dice que la mujer, a pesar que no tenía el sustento ni para su propio hijo, sus planes eran planes de muerte, a pesar de eso fue y obedeció la palabra del profeta. Y después dice la palabra: y por muchos días no escaseó la harina ni menguó el aceite. ¿Por qué el milagro de la providencia de Dios se presenta en la viuda? Porque hubo obediencia. Porque aunque Dios
te esté mostrando un camino que para ti parezca un poco complicado, con algunos desaciertos y hasta difícil de poder cumplir, porque tú piensas que es contrario a la respuesta que Dios te podría dar, que aquella viuda reciba a alguien a quien sustentar en lugar de recibir el sustento de Dios, parecía una respuesta contraria a lo que ella estaba esperando. Pero a pesar de que la respuesta de Dios parezca contraria, la viuda obedece y le trae al profeta primero. Como resultado de su obediencia, entonces dice la palabra que ni la harina ni el aceite menguaron. ¿Por qué hay multiplicación? ¿Por qué hay un milagro? ¿Por qué ocurren cosas como estas? ¿Por qué la providencia de Dios se deja ver de una forma tan espectacular? Porque le antecede la obediencia. Cuando tú ves que la respuesta de Dios pareciera contraria a lo que tú estás esperando y lo que estás pidiendo, como seres humanos tendemos a resistirnos, ¿no es cierto? A no obedecer, a no hacer, porque pensamos que es contrario a lo que Dios podría respondernos. Pero si a pesar de parecer contrario tú obedeces, lo más probable es que le estés abriendo la puerta a un milagro extraordinario en tu vida. Dije que le estás abriendo la puerta a un milagro extraordinario en tu vida. Alguien acá que esté esperando un milagro de parte de Dios, que pueda darle fuerte ese aplauso al Señor. Cuando hay obediencia, le abrimos la puerta a los milagros. No esperes entenderlo todo. Hay cosas que Dios hace y dice que solamente hay que obedecerlas. Porque muchas personas quieren entenderlo todo y caen en el peligro del razonamiento. No estoy diciendo que razonar algunas cosas sea malo, pero cuando queremos razonar todo lo que Dios dice, siendo Él un Dios infinito, nosotros mismos ponemos límites a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Hay muchas cosas que no tienes por qué entenderlas. Hay cosas que solo tienes que creerlas. La viuda no entendía cómo Dios estaba obrando, mandándole a un tipo para alimentar cuando ella no tenía para ella misma. No entendía cómo funcionaba este asunto con Dios y su forma de operar. Aquella viuda no entendía de qué lado vendría su provisión, no entendía cómo se cumpliría la promesa de parte del profeta. Así es de que decidió creer la palabra y obedecerla. Porque hay cosas que no tenemos que entender. Si alguien me ayuda en el piano, voy a agradecerlo, y si la banda puede estar preparada, también lo agradezco. Pero déjame mostrarte algo relacionado a esto. Decíamos, no todo hay que entenderlo. Hay cosas que solamente hay que creerlas. Porque ¿cómo entiendes que los peces y los panes se multiplican? ¿Cómo entiendes que un paralítico ahora resulta que está caminando? ¿Cómo entiendes y cómo explicas que una mujer con una enfermedad de 12 años puede ser sana con solamente tocar el borde de Jesús? ¿Cómo explicas esas cosas? ¿Cómo explicas situaciones que en realidad no tienen una explicación? ¿O cómo entendemos cosas que no se pueden explicar? Hay cosas en el reino que no tienen que entenderse, tienen que solamente creerse. Por eso es que la viuda opta por esto. Esto no lo entiende la viuda, no sabe cómo Dios está operando. Así es de que decide creer la palabra de parte del profeta. Decide creer en lo que Dios está hablando a través del profeta. Cuando alguien te dé una palabra, no la razones tanto. Decide creerla y abrazarla en tu corazón. Corre y obedece la palabra. Corre y prepara esa torta debajo de las cenizas. Corre y prepárale al profeta primero. No sé si me estoy explicando. Corre para obedecer lo que Dios te está enviando a hacer, y entonces le abrirás la puerta a un milagro extraordinario que Dios quiere hacer en tu vida, pero que si no hay obediencia, Dios no puede operar el milagro. Dios no puede operar el milagro si no ve en ti la obediencia a lo que Él está hablando. Qué importante es que Dios se encuentre con hijos, que Dios se encuentre con una iglesia que no razona, sino que cree y obedece la palabra.
Yo quiero creer que acá en Betania obedecemos la palabra aunque no la entendamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la obediencia le abre las puertas a tu próximo milagro. Si tú estás esperando un milagro, ya vas tarde para obedecer la palabra. Si tú estás esperando que Dios opere de forma sobrenatural en tu vida, ya vas tarde para obedecer lo que Dios está hablando. Corre y obedece, corre y atiende la palabra. La viuda obedece a pesar de lo difícil que es y le prepara al profeta primero. La fe de la viuda está poniendo el punto de partida para que Dios obre tal y como Él ha hablado. Quiero que tú solamente imagines qué hubiera pasado si la viuda se empeña en tener su última comida ella y su hijo, e insiste diciéndole al profeta: perdona, profeta, pero en realidad no tengo. Perdona, profeta, pero Dios sabe que no tengo. ¿Cómo te voy a dar? ¿De dónde voy a sacar para darte si no tengo? Si la viuda se empeña en hacer como ella quería y no como el profeta le estaba diciendo, este milagro tan extraordinario no se hubiera cumplido en la viuda. Ella efectivamente hubiera dado paso a sus planes de muerte a través de su extrema pobreza. Qué importante es que Dios se encuentre con hijos que le obedezcan la palabra. Qué importante es que Dios se encuentre con hijos que no cuestionan y que no razonan lo que Él está hablando, simplemente atienden en fe lo que Él está hablando, van y obedecen. Y quiero dejar algo último en tu corazón para cerrar. La cuarta y última lección que encontramos acá es que Dios tiene planes de vida y de abundancia para nosotros. Dios tiene planes de vida y abundancia para nosotros. Porque los planes de la viuda estaban basados en la miseria y eran planes de muerte. Los planes de la viuda estaban basados ¿en qué cosa? En la miseria, en el hambre, en la necesidad. Y a razón de esto, sus planes eran planes ¿de qué cosa? De muerte. Pero los planes de Dios son distintos. Los planes de Dios son planes de vida y de abundancia. Por eso es que aunque la mujer tenía planificada su vida, porque le quedaba un día de vida, tenía planificado el resto de su vida. ¿Qué incluían sus planes? Mi última comida y nos dejamos morir. Eso era todo en los planes de la viuda. Porque cuando tú basas tus planes en tu condición actual, lo más seguro es que no verás mucho futuro. Si tú estás haciendo planes basados en tu condición actual, lo más seguro es que no llegarás tan lejos. Pero cuando decides poner tus planes en las manos de Dios y abrazas esa palabra que dice que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal, entiendes que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Que incluso puedes tener organizada tu vida entera, pero los planes de Él siempre superarán los tuyos. Tus planes, por muy buen planificador que seas, por muy buen estratega que tú seas, jamás tus planes superarán los planes de Dios para ti. Por eso es que nos conviene poner nuestros planes en las manos de Dios. Dice de la palabra que del hombre está planificar, pero solamente Dios los puede validar. Así es de que cuando tú hagas planes, dile al Señor: Señor, te presento esto. Si esto está alineado a tus propósitos para mí, si estos planes que tengo se alinean a tus planes de vida para mí, dales vida. Pero si estos planes no se ajustan a tus propósitos, rómpelos, quiébralos,
déjalo sin efecto, déjalo sin autoridad alguna, porque prefiero estar en los planes de Dios aunque no los entienda, que permanecer en los míos aunque los entienda bien, que no me lleven muy lejos. Porque Dios tiene planes mejores que los nuestros. Confía en los planes de Dios, abandona tus planes en los planes de Él, y estoy seguro que Dios tendrá largos días para ti, gozando de abundancia, de prosperidad, de buena vida, y llegarás a una buena vejez. Alguien que pueda decir amén a eso, porque Dios tiene grandes planes para nosotros. ¿Sabes? Todos pasamos por diferentes necesidades. Todos en algún momento llegamos a atender circunstancias adversas, y en base a eso aprendemos a planificar. El problema es que cuando basamos nuestros planes en eso, no sabemos realmente dónde vamos a parar. Siempre será una mayor garantía que hagas descansar tus planes en las manos de Dios. Él puede cambiar tus planes. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces no estamos dispuestos a que Él cambie nuestros planes. Tú tienes tus planes y de pronto te empeñas en que Dios haga cumplir tus planes, pero no te das cuenta que tus planes no encajan en los de Él. Y entonces piensas que Dios no te responde, piensas que Dios no se acuerda de tu necesidad, piensas que Dios no te ha tomado en cuenta, piensas quizá que Dios se ha olvidado de ti, porque Dios no cumple tus planes. Y yo oré, y ya me puse de rodillas, y ya ayuné, y ya lloré, y ya hice de todo, y Dios no cumple lo que le estoy pidiendo. Claro, porque muchas veces nuestros planes no encajan en los de Él. Nuestros planes no siempre serán iguales a los suyos, y no puedes empeñarte tú en hacer cumplir tus planes y seguir insistiendo en que Dios cumpla tus planes cuando los planes de Él son diferentes a los tuyos. Dios quiere cosas más gloriosas para ti. ¿En qué estás basando tus planes? ¿Cuál es el soporte? ¿Cuál es el fundamento de tus planes? ¿Qué tal si esta mañana mejor, o esta tarde, nos tomamos el atrevimiento de abandonar nuestros planes en las manos de Él? Aunque Él tenga que cambiar esos planes, aunque Él tenga que decir: esto no va, esto no aplica, esto tampoco, esto hay que desecharlo, hay que borrarlo, esto no va de acuerdo. Y aunque a ti no te guste, abrazar los planes de Dios siempre será una mejor garantía, siempre traerá una mayor bendición de lo que tú mismo puedas estar esperando. Por eso es que la palabra dice que Dios opera en nosotros de una forma mucho más abundante que nosotros, de la que nosotros podemos entender. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero dejémosle el espacio a Dios para que Él opere. Estoy seguro que Dios te quiere bendecir, y Él está esperando que tú abras esa puerta para que Él tome control de tu vida, de tus planes, de tu familia, de tus negocios, de todo en tu vida, porque Él lo quiere prosperar. Aunque hoy tengas algunos planes, deja que los cambie si es necesario. Si Él los valida, echa para adelante. Pero si Él no los valida, abre tu corazón y tu mente para que Él pueda cambiar los planes que Él quiera, porque lo más seguro es que Él te quiere ver más bendecido de lo que ahora tú estás. Quiero invitarte a que te pongas de pie un momento ahí en tu lugar. Quisiera pedir que nadie se moviera todavía. Estamos a muy buen tiempo para cerrar este servicio. Así es de que, por respeto a la palabra y por la invitación que vamos a hacer, que es sumamente importante, yo quiero pedirte que permanezcas en tu lugar. Pero primero quiero hablar a aquellas personas que hoy quisieran entregar su vida a Cristo. Personas que sus planes de vida son contrarios a los que Dios tiene para ellos. Personas que hoy, basados en la palabra que ha sido expuesta, reconocen y dicen: sé que mis planes eran otros, sé que mis planes eran diferentes a lo que Él tenía para mí. Y hoy quieren entregar su vida al Señor y decir: Señor, te entrego mi vida y te entrego los planes de vida, los
los pongo en tus manos. ¿Alguien hoy quiere aceptar a Cristo en su corazón? Levánteme su mano ahí donde está, por favor, bien en alto. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón? Déjeme ver su manita en alto, si fuera tan amable. No tengas temor de hacer de tomar esta importante decisión, porque estoy seguro va a cambiar tu vida. ¿Alguien levanta su mano? O si alguno de nuestros servidores ven alguna manita levantada que yo no logre observar desde acá, quiero invitarle a que me ayude, invitándole a pasar acá al frente. ¿Alguien quiere venir al frente y aceptar a Cristo en su corazón? Por favor, hágalo con toda confianza y con toda libertad, sin ningún temor. Dios quiere hoy cambiar tu vida. Y la segunda invitación que quiero hacer es para todas aquellas personas que están atravesando por alguna necesidad, y quizá la respuesta que hasta hoy has recibido pareciera ser contraria a lo que tú esperas. Todo aquel que hoy esté en alguna necesidad, salga rápidamente a su lugar y venga acá. Queremos orar por tu vida, queremos poner tu vida en las manos del Señor y ayudarte en esta circunstancia, en este momento de dificultad. Ven rápidamente, por favor, acá al frente. Queremos tener el privilegio de ayudarte en oración, de acompañarte en esa necesidad que tengas. Ven rápidamente. Alguien más, pasa rápidamente, por favor. Estamos por dar cierre a nuestra reunión, pero estamos esperando por ti todavía. Gloria a Dios por todos los que están pasando, que reconocen una necesidad en su vida y que nos dan la oportunidad de acompañarles en esa necesidad. Sigue pasando, hay un equipo acá que te espera al frente para poder orar por ti, para poder atenderte. ¿Alguien más quiere pasar? Venga, por favor, con toda confianza. Iglesia, levantemos nuestras manos ahí donde estamos, por favor, y le cantamos al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú tomas en cuenta nuestra necesidad. Tú tomas en cuenta nuestros planes y hoy nos abandonamos en tus manos, Señor. Obra en tu iglesia, obra en la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús. Sé oportuno a cada necesidad, Señor. Hoy te agradecemos porque sabemos que a pesar de que ha pasado el tiempo, a pesar de que nos hemos movido de lugar y de condición, y quizás hasta pensábamos que no había una respuesta para nosotros, tú te has manifestado en nuestra vida. Gracias, Señor, por esa respuesta para tus hijos. Gracias por esa respuesta para tu iglesia. Declaramos, Señor, que seguiremos siendo más bendecidos. Y hoy, Señor, te entregamos esa autoridad, esa autorización para que tú cambies todo lo que tenga que ser cambiado en nuestra vida. Que tú desbarates nuestros planes si es necesario para abandonarnos en los tuyos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre celestial, ponemos a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en tus manos. Sabemos que la mayor preocupación de aquella mujer era su descendencia. Y hoy, Señor, los ponemos en tus manos, sabiendo y reconociendo que están en tus manos, sabiendo y reconociendo que están en tu control. Y declaramos lo mejor para ellos. Declaramos una temporada todavía más gloriosa que la que a nosotros nos ha tocado vivir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levanta tus manos y decláralo esta mañana. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abres el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Créelo en tu corazón, créelo en tu corazón. Cree eso que estás declarando. Él va a mover montañas, Él lo va a volver a hacer. Él puede operar un milagro en tu vida. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Padre, gracias por esa palabra que sabemos será nuestro sustento por muchos días.
Hoy nos apropiamos de esa palabra que nos va a sustentar en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad. Agradecemos y valoramos, Señor, esa palabra que nos llevará por un camino seguro a pesar de que las circunstancias se levanten en contra nuestra. Gracias, Padre, porque aún en medio de esto tú manifiestas tu misericordia y tu gracia sobre nuestra vida. Bendecimos tu iglesia, Señor, bendecimos a tus hijos y declaramos una semana bendecida y gloriosa para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria.